Vamos a adentrarnos en un tema serio, muy serio, de la mano de nuestro excelentísimo columnista Julio Nieto, que siempre nos trae unos análisis muy jugosos, muy picantes, podríamos decirlo así. ¿Sí? Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Héctor, buen día a todo el equipo aquí. Un gusto nuevamente. ¿Cómo andamos, Julio? ¿Todo bien? Reencontrándote con los viejos amores de la radio. Viejos colegas que me están atacando. Sí, viejos amores, no sé. Sí. No, amores no, pero colegas. No fue amor. No, amistad con... Una mitiki. Una mitiki. Es amor de todo modo. Julio, ¿qué tema nos preparaste hoy? Porque siempre son bastante interesantes los que nos traes. No, bueno, un poco dialogar lo que ha sucedido en cuanto a los acontecimientos políticos y económicos de las últimas 2 semanas, que fue la última aparición que tuve también aquí en el estudio. Sí. Y bueno, tiene que ver un poco con 2 acontecimientos de índole económico y también político. Uno ha sido lo que presenciamos en días anteriores, ayer y anteayer, el conflicto que se vivió con los jubilados y bueno, todo el debate que hubo detrás de ese reclamo, que obviamente desvió los temas que siempre decimos que valen la pena debatir y que nunca se discuten, sí, porque se desvían con situaciones como las que vimos de violencia en el Congreso, en las calles, lamentable, que terminan dejando de lado los debates en serio. El debate profundo que era, en definitiva, si se quería darle más visibilidad al reclamo, que no deja de ser absolutamente legítimo, absolutamente. Lo único que se logró fue desvirtuarlo y que saliera del foco. Totalmente. Por eso, en ese sentido, la idea era un poco tocar ese tema, porque venimos diciendo en columnas anteriores, creo que ya es una discusión, creo que desde el origen de la democracia, el tema jubilatorio. Sí. Las jubilaciones, lamentablemente, en Argentina son calamitosas, vienen siendo prácticamente una asignatura pendiente tan grande que nunca se discute como se debiera discutir, que es el sistema, cómo funciona actualmente de prestación de lo que es el sistema previsional. Y básicamente esto, durante la ley Bases, tomó como un impulso en cuanto a la discusión, y ahora con la apertura de sesión en el Congreso, hoy que se va a conocer el nuevo incremento de jubilados, si no es que ya se anuncia en pocos minutos, sí, la discusión se desvió simplemente por una intromisión, llamémosle, de grupos que no tienen nada que ver con el reclamo, como son esta agrupación llamada Hinchadas Argentinas, que sí, se involucró y fue la pata violenta de un reclamo que lamentablemente hubiese sido muy bueno que se tratara tanto en Congreso como en distintos medios. Sí. Ayer Héctor Parreira nos hacía ver un punto clave. En el fútbol, ¿sí? Uh-huh. No se permite que haya 2 barras fuertes en un mismo partido. En una misma cancha. ¿Sí? En una misma cancha, para evitar precisamente los disturbios. Y sin embargo, se convocó a prácticamente todas las barras posibles a una manifestación que ciertamente se venía haciendo, como siempre decimos, de forma absolutamente legítima, pero pacíficamente. Uh-huh. ¿Sí? Más allá de que ha habido algún incidente cuando se trató de contener a los manifestantes jubilados, nunca había habido un hecho de tal magnitud como los que se registraron ayer en estos días. Entonces se termina desvirtuando absolutamente. Totalmente, Héctor, y es muy penoso porque se hacía mucha, se volvía a lo que fue esa lucha de los 90, principios del 2000 con los MAPLAS, que está muy lejos de lo que se planteaba, porque en ese momento sí estaba en discusión el sistema previsional. No olvidemos que era una época donde vos tenías 2 modelos, un sistema como el que tenemos actualmente, que es el sistema solidario, de prestación estatal, y uno, vamos a decir, semi-privado, no era privado como era el de las FJP, muy discutivo, muy polémico, y que funcionó lamentablemente muy mal, confiscado por el kirchnerismo de una manera abrupta, porque fue una confiscación, yo diría, lamentable, que se usó para
cualquier otra cosa menos para los jubilados. Claro, ahí está el tema. O sea, en realidad nunca vamos a poder hacer un juicio profundo sobre el sistema de las AFJP porque precisamente los fondos fueron recuperados por el Estado y la verdad es que esos fondos no permanecieron bajo la órbita del ANSES para mejorar las jubilaciones existentes, sino que se utilizaron para otros fines. Y eso también lo tornó bastante lamentable la decisión. No, las decisiones, no olvidemos el año, estamos hablando de 2008-2009, post-conflicto del campo. Se quedaron sin caja en aquella 125, entonces fueron por las AFJP, que cuando se aprueba la confiscación, la expropiación de las AFJP o nacionalización, como lo llamaron ellos, se utilizó prácticamente para dos fines. Uno, jubilar a gente que no había contribuido nunca al sistema. Y dos, fue para el famoso fútbol para todos, que algunos se olvidan, que fue sacado de plata de ANSES, que ya en ese momento era manejado por Massa, llamado Vudú, dos después futuros ministros de Economía, otro jefe de gabinete, entonces gente muy protagónica que los escuchás prácticamente en los medios hoy con una autoridad que no la tienen y se olvidan de ese conflicto en aquel entonces. Insisto, esto no le quita responsabilidad a la actual gestión de que hay una asignatura pendiente con los jubilados y que no puede un viejo ganar 280.000 pesos por mes como lo que cobran hoy mínima. Es imposible, está muy por debajo del salario mínimo y básicamente no olvidemos que son gente con alta vulnerabilidad, con el tema de salud, que no les alcanza ni siquiera para cubrir los medicamentos. Entonces, ahí tiene que estar la discusión. Sí, no hay manera de sostener a una persona con lo que están ganando. O en realidad sí, lo están haciendo y me consta, pero a costa de restringir el acceso a medicamentos, van consumiendo muchos, únicamente los absolutamente esenciales, y hasta he sabido el caso de personas que hasta restringen la cantidad de alimentos que ingieren para poder llegar a fin de mes, porque la verdad es que lo que es una jubilación nacional hoy es muy baja. Sí, claramente. Además, como decimos, el sistema que funciona en Argentina es único en el mundo. O sea, funciona mal precisamente porque ningún país del mundo aplica un sistema solidario, que es un esquema Ponzi, el sistema previsional argentino. Vos tenés prestaciones estatales, pero son mixtas. O sea, hay una contraprestación privada y el Estado que tiene como una especie de síndico control. Y después tenés la de gestión privada y las privadas en cualquier lugar del mundo, porque no olvidemos que la jubilación en el fondo no es un derecho del Estado, es un derecho de cada individuo cuando trabaja, que se le deduzca una cuota de su salario, de su sueldo vital y móvil, para lo que es la futura compensación de pasivo o la jubilación. El tema es que cuando vos sacás la cuenta, los años trabajados en promedio de 3 décadas, 30 años, es muy inferior a lo que a vos te dan en la esperanza de vida que tenés, que prácticamente son 20, 25 años. O sea, laboraste 30 y cobras por 18. Sí. De todos modos, también tenemos que tener en cuenta que el sistema fue previsto en una época en que la expectativa de vida era menor todavía. Los 70, sí. Entonces, uno planteaba una esperanza de vida en torno a los 70 años, con jubilaciones que se efectivizaban en torno a los 60. Se esperaba que uno pudiera gozar de esta remuneración unos 10 años como máximo. Hoy en día el número ha crecido, ¿sí? Entonces también cuando, por ejemplo, en el gobierno de Macri se planteó la posibilidad de correr la edad, de extender el periodo laboral, lo único que se estaba buscando era la posibilidad de hacer más sustentable el sistema. Para que se pueda sostener, a prima facie se me ocurren dos opciones. O se extiende la edad laboral para que sean menos los años en que hay que dar las prestaciones, o hay que incrementar la recaudación, y eso implicaría o que el mercado laboral que hoy en día trabaja sin registro sea precisamente blanqueado, como se plantea habitualmente, o que se planteen descuentos aún mayores a los que se están haciendo. Pero es una cuestión matemática. Pero, a ver, Héctor decía, este es un sistema solidario. Es como, yo te pongo este ejemplo, que somos 4 aquí en este estudio, es como si uno trabaja
le deducen todos los meses y nosotros 3 directamente estamos en negro y pretendemos que después cuando cumplamos 65, 70 años gocemos de la misma jubilación de aquel que contribuyó. No estoy diciendo que el Estado los debe dejar afuera, pero sería injusto para el que contribuyó toda su vida que cobre lo mismo que aquel que no. Yo puedo entender que lo han tenido en negro, puedo entender que es injusto que haya empresas que no hacen los aportes patronales, pero no tiene la responsabilidad el que contribuyó toda su vida de cobrar una ganga, porque hay gente que pusieron 35 años y cobran 300.000 pesos, que es prácticamente el 70% de los jubilados o los pasivos de nuestro país, y ya te diría que se extendió a provincias que en su momento tenían el 82% móvil, como esta. Caso Córdoba, clarísimo. Que en plena pandemia bajó del 73, después del 69, ahora está casi en el 63, dependiendo la amortización que se haga. O sea, eso es algo que, insisto, las cajas de jubilaciones son bastante tentadoras, están quebradas, pero también hay un exceso de jubilaciones que se brindaron a gente que nunca contribuyó al sistema y se sacó dinero de gente que sí lo había hecho. No digo que se lo saquen o que no le dé el Estado la posibilidad de una prestación, digamos, después de culminar su vida laboral, pero es injusto que se meta mano en la caja donde no era competencia. Sí. Y también tenemos que hablar de otras prestaciones que se empezaron a universalizar a partir de los aportes del ANSES, como las asignaciones universales por hijo. Asignaciones no contributivas, sí. Bueno, a ver, vamos a plantearlo bien. Uno no está en contra de que se dé algún tipo de prestaciones para quienes están en una situación de precariedad o de necesidad, pero no podemos generalizar y plantear que es un derecho adquirido el tener este tipo de prestaciones con recursos que vienen del trabajo de otra persona y que estaban destinados originalmente a garantizar lo que iba a ser su jubilación en el momento de su retiro. Sucede que ahí existió un negocio, el famoso dicho de ante una necesidad había un negocio, precisamente porque no existían auditorías sobre esas asignaciones, contribuciones o lo que es pensiones contributivas, que hemos visto en auditorías que se hicieron durante gestiones anteriores, incluso actualmente, donde prácticamente había localidades donde tenía más de la mitad de la población minusválida. O sea, esto termina como afectando a los que sí tienen problemas y los donde sí el Estado tiene que contribuir, ayudar y no dejar de lado. Por eso me parece, como se mencionó apenas asumió esta gente, había certificados truchos de animales, de gente que presentaba minusvalías que no tenía, familias completas que cobraban algo. Por eso creo que ahí hay un gran problema de control y también de entender que a veces no todo es un derecho cuando hay algún inconveniente. Hay situaciones que, obviamente, cuando una persona está inhabilitada para llevar adelante una vida laboral, el Estado tiene que estar. En esos casos sí. Pero no en situaciones como hemos visto, que hasta en Villa María, en esta ciudad, conocemos gente donde familias completas cobren pensiones, asignaciones, plan, y básicamente tienen 2 o 3 salarios, que uno diga, lo tiene como un derecho adquirido. No es un derecho. Ningún derecho tiene ese tipo de... Anoche precisamente charlaba con un par de amistades y veíamos una cuestión. A ver, en torno a lo que son las pensiones o jubilaciones anticipadas por discapacidad. Uno puede entender que alguien que haya estado ejerciendo una actividad determinada y adquiere algún tipo de discapacidad, sí, que le imposibilite continuar con su actividad, merezca automáticamente una jubilación. Pero a veces se dan casos, ¿sí?, de personas que son jóvenes aún, que pueden tener algún tipo de discapacidad puntual, ¿sí?, que de alguna manera le condicionaría la posibilidad de acceder a determinadas actividades. Pero siendo jóvenes tienen toda la posibilidad del mundo de encarar otro tipo de actividades en donde no tengan el más mínimo inconveniente. Y eso no se está dando tanto. Existen, pero no hay en... No es la regla, no es la norma. ¿Sí? A ver, uno ve a gente minusválida con algún problema en su, digamos, condición física. A ver, quien te habla tiene un oído menos. Sí. Y nunca fui a reclamar un subsidio precisamente porque no me impide a mí hacer actividades que yo llevo adelante, incluso esta. Sí. Pero
sí, por ejemplo, en determinados trabajos, sea industriales, o no podría yo ingresar por este problema auditivo. Bien, pero sabiendo de esa particularidad, obviamente vas a buscar una alternativa laboral, claro, ¿no?, en la que no te repercuta un gran inconveniente. Sí, no te impide desarrollar otro tipo de actividades. Y hay mucha gente que por eso yo felicito a incluso gente con gran incapacidad de cuestión física lleva adelante actividades laborales. Hoy con el tema es absolutamente loable. Yo conozco programadores que son minusválidos, que incluso se buscaron la manera de insertarse en el mercado laboral, o gente que ha estudiado cosas que puede dar por internet. O sea, siempre el que busca puede encontrar ese lugar. Pero bueno, hay casos que son extremos y no necesariamente se los puede obligar, el derecho los ampara. El tema es los que no los ampara, que no sé, le duele una uña y ya tiene un subsidio, ¿viste? Cosas que vos decís no, son muy injustas y no hay un control. Y cuando se quiere hacer algo, directamente se ataca los derechos adquiridos y las obligaciones a veces quedan de lado. Entonces hay un gran problema, un exceso de derecho y un gran problema de control en este tipo de cosas tan sensibles como es la incapacidad o el tema de las jubilaciones. Sí, porque en definitiva no creo que haya alguien que plantee la supresión absoluta de este tipo de prestaciones, sino el control, precisamente para que todos seamos absolutamente conscientes de que se están utilizando los recursos con responsabilidad. Totalmente, Héctor. Así. ¿Y tenías algún otro temita? Vamos a dejarlo por otro programa. Lo dejamos para otro programa, sí, porque se va a hacer una cuestión de tiempo. Sí, Fondo Monetario. Fondo Monetario, que es un tema también para dialogar, pero y que tiene mucho que ver con esto. Va de la mano. Todos los problemas en Argentina van de la mano. Se conectan de alguna manera. Se conectan de alguna manera, sí, absolutamente. En definitiva, Julio, un placer escucharte y compartir este análisis que la verdad que siempre tiene un aditamento especial cuando nos estás visitando. Dale, muchas gracias a ustedes, chicos.